Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, santo y misericordioso, por tu sangre preciosa, nos salvaste y nos has dado la vida eterna y la esperanza glorificada. Nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, has comprado con tu sangre y somos de ti. Solamente con la gloria que nos queda en este mundo, los días que faltan para vivir, queremos vivir una vida de obediencia. Con tu sangre preciosa hemos recibido la salvación y ahora somos distinguidos de este mundo. A estos santos nos hiciste poner en esta iglesia que es tu cuerpo y de ti, Señor, y nos has dado la oportunidad para vivir para ti. Hasta ahora hay almas perdidas que todavía no han comprendido de tu amor. Ayuda para que podamos predicar el Evangelio a ellos, para que ellos puedan recibir la salvación y que nos has encomendado la misión tan santa, para que podamos cumplir esa misión. Solamente queremos entregarte a ti, Señor, para que podamos ser utilizados preciosamente por ti. Ahora por esta enfermedad contagiosa, muchos están perdiendo su salud, su vida. Y también en nuestra iglesia no podemos reunirnos libremente, tampoco predicar el Evangelio libremente. Estamos en esa dificultad. Tú, Señor, conoces toda esta situación. Queremos encomendar y confiar todas estas cosas en tus manos. Los salvos santos no podemos reunirnos para aprender juntos la palabra. Y en este tiempo también en cada hogar están reunidos para escuchar la palabra, para meditar. Y a todos esos hermanos, tú, Señor, dale tu poder, tu sabiduría y aférrelos más con tu mano de poder en esta dificultad para que podamos confiar más en ti, meditar más tu palabra, obedecer tu palabra y así esperar para tu segunda venida de Jesús. También te pedimos, Señor, ayuda para que esta catástrofe pueda terminar rápidamente y la vida que tú nos has permitido para que se pueda predicar el Evangelio libremente, para que podamos reunirnos, hacer la comunión, juntar nuestros corazones para obedecerte y para tu gloria, para que podamos vivir dignamente esta vida que nos resta. Todas las iglesias que están en dificultad, cada uno cuídelos, protégelos, para que por esta situación no haya ningún hermano que vaya a la perdición. Tenemos este corazón anheloso, Señor, que queremos obedecerte. En este tiempo también hay la palabra que tú nos quieres manifestar. Haznos saber tu voluntad. Guíenos, Señor. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar juntos. Primero de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Primero de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Desde el versículo 4 a 5, leamos juntos. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas,
ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9 también leamos juntos. Mas vosotros sois linaje, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pronto pareciera que va a terminar esta enfermedad infecciosa, también contagiosa, ¿no? Y no quiero expresar de que es una enfermedad infecciosa, prefiero decir contagiosa, pero yo pienso de que esta enfermedad se está contagiando con rapidez en toda parte del mundo y muchos están perdiendo su vida, también sufriendo. Y están siendo limitados de su libertad, de su vida, y económicamente también están sufriendo muchas dificultades. En el pasado también sí habían este tipo de enfermedad contagiosa. Sin embargo, yo pienso que es la primera vez de que estamos en dificultad internacionalmente. De lo que me acuerdo, yo creo que sí es la primera vez. No sé hasta cuándo va a seguir esto, pero si es que sigue así, no solamente enfermedad contagiosa, sino también vamos a sufrir problemas más grandes. También me preocupa de esas partes. Y no sé dónde estará la voluntad de Dios. Sin embargo, lo que estamos seguros es que el Señor habla acerca de las señales que va a ocurrir en la última época del mundo y sobre la última catástrofe que va a ocurrir en la última época. Habla de terremotos, hambres y pestilencias, pero estas cosas ya han empezado. Y si pensamos de que todo esto catástrofe es un comienzo, entonces todas esas catástrofes están siendo manifestados en nuestros ojos. Como dice, pase fin de todas las cosas, se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Los cristianos son los que tienen que estar más sobrios. Y los mundanos, se aumenta la sabiduría, la ciencia, el arte, la cultura. Igual que los israelitas han edificado la torre de Babel, quisieron acercarse al cielo, diciendo, hagámonos un nombre. Entonces uno no se da cuenta cuán alto es el cielo y quieren estar en contra de Dios. Y hay muchas personas que viven así pensando. Sin embargo, aunque los hombres aumenten la ciencia, hay que darse cuenta de que no puede hacer nada con el poder de Dios. Y a través de estas cosas nos está mostrando, aunque se aumente la ciencia, la sabiduría, la medicina, pero por esta enfermedad contagiosa no hay ninguna solución, tampoco hay medicamentos que se puede sanar. Como dice en la Biblia, cuanto menos el hombre que es un gusano, algo que no se ve. Entonces, dentro de ese lado, ¿qué van a hacer los hombres? El poder del hombre es tan débil y a través de estas cosas nos está mostrando. Más en este tiempo hay que regresar al Señor pensando de que ya no hay esperanza en este mundo. Sin embargo, se ponen más duros los hombres y no se arrepienten. Y si veo ese corazón, entonces me lamenta mucho. Por eso la voluntad de Dios
no sé dónde estará con este suceso y no sé hasta cuándo va a seguir. Sin embargo, lo que nosotros deseamos tanto dentro de este tiempo de que se ha permitido sobre la lealtad y la obediencia que no hemos hecho hasta ahora, hay que hacerlo y hay que predicar el Evangelio para que se pueda predicar la gracia y el amor verdadero de Dios a otros. Para eso tenemos que orar más anhelosamente, hay que esperar cuál es la voluntad de Dios. Aunque nosotros queramos hacer la obra de Dios, esto se tiene que permitir Dios y nos tiene que ayudar. Si no hace eso, no podemos hacer nada. Por eso, cada vez que sea más difícil la situación, tenemos que confiar más en el Señor. Pero los que son débiles en la fe, en esas dificultades, uno se cae, pierde, se pierde y tiene muchas dificultades. Pero uno no vence con su fe esta dificultad. Y me preocupa mucho de que por estas situaciones se aleje más de Dios. En ese tiempo hay que confiar más en el Señor. Y como dice, ¿no? Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Jehová es bueno. Fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían, como dice en Nahum 1:7. Hay que conocer que en el día de la angustia viene la fortaleza de Dios y tenemos que confiar en Él. Y hay que confiar en esta promesa de Dios. Hoy día también, como se ha dicho antes, la semana pasada, vamos a hablar sobre la posición y la vida de un cristiano renacido, sobre la vida digna. Por eso hay muchas posiciones de los cristianos. La vez pasada hemos hablado sobre que somos hijos de Dios y en el mismo tiempo que somos hijos de Dios, que somos miembros de la familia de Dios y las cosas, los deberes que deben hacer los hijos de Dios y los deberes que tienen que hacer los miembros de la familia de Dios. Y hoy día de la palabra, como hemos leído, los cristianos salvos, los cristianos renacidos, también tenemos la posición de ser sacerdote y hoy vamos a hablar sobre eso. Y de la palabra que hemos leído, acercándoos a él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y Jesucristo, quien estaba en el pueblo de Israel, ellos han rechazado y lo han crucificado, pero a él le está llamando como piedra viva. Y antes de recibir la salvación éramos piedra muerta, sin embargo, ahora somos pegados en la piedra viva que es Jesucristo y nosotros vamos a ser edificados como casa espiritual. Y en el mismo tiempo también, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Casa espiritual obviamente se refiere a la iglesia que es el cuerpo de Cristo, que ese templo invisible se está edificándose. Sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice que seremos sacerdocios santos para ofrecer sacrificios aceptables a Dios. Cuando estuvimos en el pecado, hemos alejado de Jesús, hemos sido enemigo de Él y por su ira y por su castigo teníamos que recibir su castigo. Sin embargo, hemos recibido la salvación y no solamente eso, sino a nosotros nos ha puesto como su sacerdote.
Nosotros somos el sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo. Somos así de ese sacerdocio santo. Por eso en versículo 9 dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y que serán real sacerdocio, quiere decir que tenemos que hacer algo para ser sacerdotes, sino los que ya son salvos, quiere decir que somos como el real sacerdocio, como rey, ¿no? Rey se refiere gloria, quien está en una posición muy alta. Por eso la posición de un sacerdote es grande, porque el rey, como es honroso y glorificado su posición, igual que el sacerdote, está en una posición honrosa, gloriosa. Es por eso dice que sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esto es una palabra tan especial. Ahora, como nosotros somos sacerdocio santo, es por eso que tenemos que preparar el sacrificio santo para dar a Dios. De ser sacerdocio de Dios quiere decir que es una posición especial que Dios le ha dado a los israelitas. Si es que vemos los israelitas, en el Antiguo Testamento también aparece el sacerdote. Y dentro de los 12 sectas, en la secta de Leví, dentro de esa secta también aparece los hijos de Aarón. Solamente ellos podían ser sacerdotes. Por eso ellos son muy especiales, los sacerdotes, porque son escogidos y distinguidos. Los sacerdotes, obviamente, es para adorar y servir a Dios, por eso son distinguidos. En Éxodos 29:20 aparece sobre la delegación del sacerdote. Primero mata al carnero y toma su sangre y pone sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón y sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos. ¿Esto a qué se refiere? Obviamente la sangre de este carnero se refiere a la sangre futura de Jesucristo, y a través de la sangre han recibido la redención. Los que son distinguidos, los sacerdotes, están puestos para servir a Dios, que son distinguidos especialmente. Por eso, lo que se pone en el lóbulo de la oreja se refiere a la oreja que escucha la palabra, y sobre el dedo pulgar de las manos derechas y de izquierda se refiere, el dedo pulgar de las manos derechas y el dedo pulgar de los pies derechos se refiere a la obra que vamos a hacer. Todas estas cosas se refiere que es la persona que hemos recibido la redención con la sangre de Jesús. Ahora todos los cristianos renacidos no solamente hemos recibido la redención, sino ahora somos cristianos salvos, renacidos, que somos sacerdotes. Dentro de la posición de un cristiano hay muchas obras y hay muchas cosas especiales, posiciones especiales que ni siquiera nos imaginamos. En la época antigua, los sacerdotes eran personas especiales porque esto no está permitido por cualquier persona. Como no está permitido por cualquier persona, es por eso que tampoco cualquiera podía ser sacerdote. Pero hoy en día dice que en la religión católica hay su padre, el papa, y hay quien le sigue en esa posición. Y dice que en ellos son personas que tienen una posición especial.
Y algunos dicen que en el cristianismo los pastores son posición de sacerdote, pero no es así, sino cualquiera que son salvos, que sean hermanos o hermanas, todos somos sacerdotes. Por eso yo al momento de hacer la vida cristiana tengo que comprender quién soy, qué posición tengo y ante Dios nosotros no solamente hemos recibido la salvación con la sangre de Jesús, sino para poder servir a Jesús también hemos sido distinguidos y somos sacerdotes santos. Hay que saber de esto. Y los sacerdotes tienen que ser puros, limpios, sin ninguna mancha. En Éxodo 19:22 dice, y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová para que Jehová no haga en ellos estrago. Hay que santificarse, o sea, hay que limpiarse. Por eso en Isaías 52:11 dice, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Salid de medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Los sacerdotes son los que cargan los utensilios de Jehová, el pacto, el arca. Dice, apartaos, apartaos. Repite 2 veces, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella, purificados de los que lleváis los utensilios de Jehová. Esto es una palabra tan especial porque este hecho, esta palabra no solamente es dada a las personas que tienen posición especial, sino esta palabra es dada a todos nosotros que somos cristianos renacidos, porque nosotros para obedecer a Dios somos distinguidos y somos sacerdotes santos. Somos sacerdocios santos. Y los sacerdotes siempre tienen que estar en el tabernáculo y siempre tienen que servir a Dios. Y los sacerdotes, su casa es el templo. Entonces ellos dentro del templo pueden pecar como ellos quieran. Ellos solamente sirven, hacen su servicio para servir a Dios. Si vemos en San Mateo 12:5, Jesús está hablando sobre el día de reposo a los judíos y dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Los sacerdotes dentro del templo siempre tienen que estar limpios, no solamente una vez a la semana, sino desde el primer día hasta el último día. Ellos hacen la obra de servir a Dios. Entonces, en el día de reposo también tienen que trabajar desde el primer día hasta el último día. Hay que seguir trabajando para servir a Dios. Pero ahí, ¿cómo puede haber un pecado? Obviamente el pecado es no servir a Dios y servir a Dios es la bondad. Por eso en esta palabra, los sacerdotes, estando en el templo de Dios, son sacerdotes que sirven, que adoran a Dios. Esto también no tenemos que olvidar. Por eso también los sacerdotes para el pueblo dan el sacrificio de la redención, sacrificio por la culpa, sacrificio de paz. Para el pueblo tiene el rol de mediación. Ellos son los sacerdotes. Porque Jesús primeramente por nosotros fue el sacrificio de paz. Y a todos los santos cristianos, entre los mundanos y Dios, de testificar las obras de Jesucristo, somos quienes guiamos a ellos hacia Dios. Tenemos ese rol. No hay que olvidar de esto. Y esto es la obra de los sacerdotes. Por eso la sangre de Jesucristo no solamente nos ha salvado, sino también a otras personas. Derrama esta sangre para que
ellos pueden recibir la salvación y quien guía esto son los sacerdotes. Y los sacerdotes también son los que llevan el arca de Dios. No cualquier persona puede llevar el arca, sino solamente los sacerdotes. Ahora los cristianos salvos, llevar el arca quiere decir la vida de obedecer a Dios. Y Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Como ese cordero de que se está siendo llevado antes de ser matado, que lo maten o no, está callado y está obedeciendo hasta que lo lleven a la muerte, igual que Jesucristo. Esto es llevar el yugo y seguir a Jesús, ser manso. Mansedumbre es un corazón gentil y también es de obediencia hasta la muerte. Ese corazón. Ahora con ese corazón tenemos que seguir a Cristo hasta el fin. Y esto es la posición, el rol de un sacerdote. Y también el sacerdote hacia las israelitas sonaba la trompeta. También cuando estaba en dificultad sonaba la trompeta de hermeticidad. Y cuando estaba en el desierto, para que avancen, sonaba la trompeta. También en la guerra sonaba la trompeta. ¿Y quién sonaba la trompeta? Los sacerdotes. Los sacerdotes no solamente cargan el arca, sino en el mismo tiempo tocan la trompeta. Por eso nosotros tenemos que cantar la trompeta plateada y esto se refiere a esa trompeta que predica el Evangelio de Dios. También el rol de guardián tienen que hacer los sacerdotes. Por eso las cosas que tienen que hacer los sacerdotes es muy especial. Y haciendo así nosotros somos sacerdotes de Dios. Y primeramente Jesús, en Hebreos 7:17, si vemos ahí, dice, eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y de según el orden de Melquisedec se refiere que el sacerdote de Israel entre la secta de Leví, dentro de los hijos de Aarón, son sacerdotes. Pero Jesús no tiene padre, no tiene madre, no tiene fin ni comienzo. Y ese orden de Melquisedec quiere decir que esto es algo que ha recibido de Dios, que no tiene inicio ni fin, sino es eterno, que es el real sacerdocio. Por eso en Hebreos 4:14 dice, Jesús, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. También en Hebreos 7:24-25, el sacerdote tiene un sacrificio para dar a Dios. Jesús también es sacerdote, por eso tiene que tener algo para dar a Dios. Jesús, ¿qué cosa ha dado de sacrificio? Su cuerpo mismo. Su cuerpo mismo ha dado a Dios como su sacrificio. Por eso en Efesios 5:2 dice, Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Como ha dado el sacrificio como un animal, igual que Jesucristo ha dado su cuerpo como olor fragante, como si fuese un cordero también. Y todo esto fue por nosotros.
Jesús también, en el mismo tiempo de ser sumo sacerdote, ha puesto su cuerpo mismo como el sacerdote y ha entregado a Dios. También en Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y hasta ahora está orando por nosotros. Y es nuestro sumo sacerdote. Por eso Jesús, para salvarnos, ha dado su vida. Y por ahora también está orando y es sumo sacerdote. Y ahora tenemos que unificarnos con Jesús, como los hijos de Aarón que han nacido como hijo de Aarón son sacerdotes. Igual que nosotros, Jesucristo quien nos ha salvado es sacerdote para nosotros, sumo sacerdote para nosotros, y tenemos que unirnos con ese Jesús y tenemos que ser sacerdotes que obedecemos a Dios. Y esta posición de ser sacerdote, realmente esta posición es muy especial. Por eso, para servir a Dios, tenemos que ser distinguidos santamente, pintada de sangre. Hemos sido distinguidos a todos los que son salvos. También fue santo con la sangre de Jesús y así sirvieron a Dios. Y ahora somos sacerdotes de Dios y esto no tenemos que olvidar. Nos ha dado una posición especial, pero si nos olvidamos de esto, entonces vamos a actuarnos sin ninguna relación de ser sacerdotes, porque uno dice que son salvos, que creen seguramente, pero se olvidan de la posición que tiene, entonces algo está equivocado. Si es que uno ha nacido como hijo de un rey, entonces es una posición muy especial. Y esa posición de ser un príncipe es tan especial. Solamente con su palabra y con sus actos tiene que guardar su posición. También es muy grande la posición que somos hijos de Dios. Y entre los hijos hay que darse cuenta que nosotros somos miembros de la familia. Tenemos esta relación especial. También somos el sacerdote para servir a Dios. No hay que olvidar de esta posición y hay que saber qué cosa hace entonces los sacerdotes. Hay que estudiar profundamente de esto. Nosotros a través de la sangre de Jesucristo no solamente nos ha salvado, sino también nos ha hecho distinguir de este mundo. Si vemos en Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y también versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. También hay esa palabra. Dios nos ha amado y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos ha limpiado de todos los pecados. También nos hizo reyes y sacerdotes para servir a Dios. No solamente nos ha salvado, sino también para servir a Dios. Nos ha hecho distinguir y nos ha puesto como sacerdotes. No hay que olvidar de esto. También vamos a buscar juntos Hebreos capítulo 9. Busquemos Hebreos capítulo 9, versículo 13. Hebreos capítulo 9. Desde versículo 13 vamos a leer versículo 13 hasta 14, leamos juntos. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
Versículo 14, leamos juntos. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. En el Antiguo Testamento mataban a los machos cabríos de los toros y con su sangre lo quemaban y ese pecado lo quemaba y esa sangre lo echaba a los inmundos para santificar la purificación de la carne. Y así han hecho, pero dice, ¿cuánto más? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nos ha salvado, nos ha limpiado, pero ¿cuál es ese propósito? Es para servir a Dios. Y esa sangre preciosa que se ha limpiado todos nuestros pecados, no solamente nos limpia la conciencia, sino también dice que es para servir a Dios. No solamente nos ha salvado con su sangre, sino nos ha hecho para que sirvamos a Dios. Por eso, para servir a Dios nos ha salvado. Por eso nosotros, a través de la sangre de Jesucristo, somos sacerdotes que hemos recibido la salvación. Y para servir a Dios somos seres distinguidos. Y que haya echado la sangre quiere decir que somos distinguidos. No solamente nos ha salvado, sino también nos ha distinguido. ¿Para qué? Para servir a Dios. Somos seres distinguidos. Por eso que nosotros somos real sacerdocio, esa posición de ser sacerdote es tan glorificado. ¿Y qué quiere decir real sacerdocio? Es rey, ¿no? Pero rey, ¿qué es? Quiere decir que hay que guiar a sí mismo. Como dice en Pedro 2:11, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tenemos que abstenernos. Hay que abstener toda la vida, toda nuestra vida, para que seamos sacerdotes para servir a Dios. ¿Y cómo podemos agradar a Dios? Hay que pensar de esto. Y hay que controlar toda la autoridad de este mundo para que nosotros podamos servir a Dios. Vamos a buscar Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5. Busquemos. Apocalipsis, capítulo 5. Desde el versículo 9 yo les voy a leer. Versículo 9 y 10 yo les leo. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Con la sangre de Jesucristo nos ha salvado y nos ha comprado. Nosotros quienes hemos sido vendidos por la paga de pecado, nos ha comprado y de eso ha dado a Dios. Nosotros somos quienes hemos sido dado a Dios.
hemos sido entregados a Dios. Por eso, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Nos ha puesto como su sacerdote y dice que hemos reinado sobre la tierra. No es un rey para reinar a otras personas, sino hay que reinar toda nuestra vida para que esto se pueda glorificar el nombre de Dios. Por eso tenemos que ser sacerdotes agradables para Dios. Por eso en Apocalipsis 26 dice, serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y cuando entremos al milenio, Jesús es el Rey de los Reyes y en la vida real nosotros vamos a reinar el cielo con Jesús. El milenio vamos a reinar. Y uno tiene que saber reinar bien su vida para que pueda glorificar su vida a Dios. Así uno cuando va al cielo y puede participar de ser reyes para reinar. Por eso hay que saber de que somos real sacerdocio y es una posición especial que nos ha dado y también tenemos la responsabilidad. Busquemos juntos Romanos capítulo 12. Busquemos Romanos capítulo 12. Versículo 1 y 2, leamos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad buena de Dios, agradable y perfecta. Es un versículo que lo conoce muy bien y en el mismo tiempo, ¿de qué sirve al solamente conocer? Sino este versículo es una palabra que se nos fue dada a cada corazón. Está diciendo que os ruego por las misericordias de Dios. Hemos recibido esta misericordia, la salvación de Dios. Entonces, si es que recibieron esto, entonces escuchad, oíd, a eso se refiere. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esto es vuestro culto racional. El propósito que nos haya santificado es para servir a Dios. Por eso ahora, después de recibir la salvación, lo que nos queda es este cuerpo. En la alabanza también dice, no tengo nada más que ofrecer excepto mi cuerpo. Este cuerpo lo que dedico. Lo que yo dedico no es a otras cosas, sino a la voluntad de Dios, vivir a la voluntad de Dios, esto es dedicar mi cuerpo. Por eso en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y 20 dice, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. Mi cuerpo, mi espíritu, fue comprado con la sangre de Jesús. Fue derramado la sangre. Esto no es mío. ¿De quién es? Que fue pagado con un gran precio, como dice en Corintios 7:23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. En otra traducción de la Biblia dice que es precio grande. No es como oro, que es algo precioso, sino es con la sangre de Jesucristo, que es mucho más caro que eso, y nos ha comprado. Por eso dice que vosotros no sois de vosotros. Entonces, uno ni siquiera se da cuenta y dice, lo mío es mío y lo tuyo es lo mío.
Entonces, después de recibir la salvación, ¿dónde está lo mío? Mi alma, mi espíritu, mi juventud, mi cuerpo, mi tiempo. Todas estas cosas fue comprado con la sangre de Jesús, entonces es de Jesús. Así que nosotros tenemos que dar nuestro cuerpo al sacrificio. Como dice en Corintios 10:31, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. De comer, de beber, o hacéis otra cosa, tenemos que, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, ya que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos, porque somos el Señor. Entonces uno puede cantar esta alabanza y lo canta muy bien. Sin embargo, que morimos o vivamos, sea que vivamos o que muramos, soy mío. Así no tengo que tener este corazón. Esto se llama against, que está en contra de Dios. Nosotros tenemos que entregarnos al Señor, a Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando vemos en San Juan 4:23-24, Jesús dice a la mujer samaritana diciendo, creed mi palabra. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Un culto no es algo que se da algo especial en un lugar especial, en un tiempo especial. Sino ahora también muchos cristianos dicen que cuando dicen culto, piensa que es ir a la iglesia, escuchar la palabra y alabar, piensa que esto es participar en el culto. Dicen hay que empezar el culto, terminamos el culto. En la Biblia así no está hablando sobre el culto. En la época del Nuevo Testamento, ese culto ya no es ese culto, sino que hay que dar el culto en espíritu y en verdad. Se refiere que mora en la verdad. Las personas que tienen el Espíritu Santo en uno es el camino que es guiada de la palabra de Dios. No es una vida que vivimos con nuestros pensamientos, sino toda la vida de la sociedad, vida de trabajo, la vida de la iglesia. Todas estas cosas tienen que ser un culto racional, un culto vivo. Como dice en Colosenses 3, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servís. En el hogar, la relación familiar, en el trabajo, la relación en el trabajo tiene que ser digno como cristianos. Que alguien lo reconozca o no, no es importante, porque ahí es el lugar donde uno sirve al Señor. La vida de la sociedad, la vida de la iglesia, todas estas cosas tienen que ser para servir a Dios. Dice que hacerlo como para el Señor. Porque a Cristo el Señor servís. No importa si es que los hombres lo pagan o no, sí, porque esa paga lo paga Dios. Entonces, para servir al Señor, ¿qué condición hay? Que otras personas me recompense, lo reconozca, o que trabaje mucho y que sea insultado. O sea, eso no es importante en nosotros. Sino yo solamente existo para servir al Señor. Nunca hay que olvidar de esto. Y esto es el sacrificio vivo para dar al Señor. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dios, que nos ha salvado a través del Espíritu Santo con la palabra, cambia cada vez nuestro corazón para renovarnos. Cada vez que se ha cambiado mi corazón, entonces, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
No solamente para comprobar, sino nuestra vida tiene que ser el sacrificio vivo, que es una vida distinguida. Uno hay que estudiar bien en la Biblia qué significa el culto. Después de terminar el culto, uno vive como uno quiere. Entonces eso es estar en contra de Dios. Es insultar a Dios. Eso no es un culto. Uno vive como a uno se le da la gana y participa en la reunión de las alabanzas, canta muy hermosamente, con una forma formal, así ora a Dios, entonces así Dios va a gustar. No es así. Dios no es un ídolo. Tenemos que saber esto claramente. En nosotros no hay nadie quien vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Esto es el sacrificio vivo. En Génesis 22, versículo 1 y 2 dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien tú amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios dice que dé su hijo en holocausto. Abraham que dijo, Señor, yo no puedo, ¿así? Más que su vida propia, más que su esposa que también tiene mucha edad, más que todas esas riquezas, dice que ve a este Isaac, más o menos tuvo 14 años, justo en ese momento que estaba creciendo tan hermosamente. Para Abraham, Isaac era todo. Su gozo era Isaac mismo. Sin embargo, dice que hay que ofrecer a Isaac como holocausto. Abraham a veces daba en holocausto a Dios las ovejas, pero dice ahora te toca darme tu hijo amado Isaac. Ustedes conocen bien. Abraham, ¿qué dijo? Voy a pensar un poco así. ¿O voy a consultar con mi esposa? No dijo así, sino sí, Señor. En el segundo día hay que ir a Moriah. Y le ha ofrecido como holocausto, dijo Abraham. Ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora conozco que tú me amas, que tú me temes. Si pensamos de esto, ¿Dios realmente no habrá conocido el corazón de Abraham? Sí o sí tuvo que pasar por esto para que sepa el corazón de Abraham. Dios no solamente quiere el amor por palabra, ¿no? Tiene que manifestarse por el acto y Dios también desea eso. Dios también nos ha amado solamente con su palabra, con su corazón, no, con sus actos nos ha amado. No ha rehusado su Hijo unigénito y también nos ha entregado. También nosotros con nuestros actos tenemos que manifestar a Dios sobre nuestro amor hacia Él. Si es que Dios nos dice, ay, me tienes que entregar tu unigénito, entonces nosotros sin pensar, ¿podemos dar a Dios como Abraham? Sí tenemos que hacerlo, porque Dios primeramente nos ha dado su unigénito. Si es que pensamos sobre el amor de Cristo hacia nosotros, entonces nuestro amor ni siquiera se puede comparar. Y nosotros que hemos recibido esa gracia tan grande, entonces, ¿qué cosa pensamos que es precioso? Sin embargo, nosotros a la palabra de Dios hacemos lo que nos da la gana y lo que no. Entonces, eso es un hijo verdadero de Dios. Eso es un sacerdote digno. Hasta Abraham también ha dado su unigénito a Dios. Igual que Dios nos ha dado su unigénito a nosotros. Nosotros siendo sacerdotes que servimos a Dios, ¿qué tenemos que dar a Él? A Dios tenemos que dar todo nuestro cuerpo a Él. Como dice en Romanos 6:13,
Ni tampoco presentéis vuestros miembros de pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Este cuerpo fue utilizado antes para pecar, pero ahora nosotros como instrumentos de justicia para obedecer a la palabra de Dios, tenemos que entregar toda la parte del cuerpo, toda nuestra vida a Dios. Es por eso que en la oreja, en el pie, en la mano hay que pintar de sangre. ¿A qué se refieren? No tenemos que utilizar nuestra mano, nuestra oreja, nuestro pie en cualquier lado. Sino tenemos que llevar una vida distinguida de Dios. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Como conoce muy bien, en 1 Samuel 15, versículo 22, y Samuel dijo, Samuel después de vencer a Amalek, dijo que hay que hacer desaparecer todo, sin embargo ha dejado lo bueno y ha matado lo malo. ¿Por qué no ha matado todo? Y Samuel dice que esto he dejado para dar en sacrificio a ti. ¿Y qué dijo Samuel? Porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. El obedecer es mucho mejor que los sacrificios. Entonces, ¿piensas que dar el sacrificio a Dios, toro y oveja, a Dios le va a agradar? Prestar atención que la grosura de los carneros. Y en Eclesiastés dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. La obediencia es el sacrificio vivo. Apóstol Pablo, cuando vemos en Filipenses 2, a los santos de Filipo, dice, y aunque sea derramado en libación sobre sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Los santos de Filipo dice que son sacerdotes, son sacrificios, servicio de la fe para dar en sacrificio a Dios. Sacrificio quiere decir obedecer y servicio es lo mismo. Con tu fe en la vida que llevas de la obediencia, esto es el sacrificio y el servicio que tú haces, dice, sea derramado en libación. Pone la sangre encima de eso. Apóstol Pablo, para los cristianos salvos, él quiso que lleve la vida cristiana y vida de la obediencia y dice que es suficiente poner la sangre encima de ellos. ¿Qué tan expresión grande es esta? También en Filipenses 4:14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Los santos de Filipo han participado junto en la tribulación de Pablo. No quiere decir que juntos fueron encarcelados o fueron azotados, sino ellos han orado juntos y con el mismo corazón donde iba apóstol Pablo ha ayudado para que él pueda viajar bien, para evangelizar. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ellos han participado juntos en la tribulación de la obra de evangelizar. Y esto es algo agradable, olor fragante, sacrificio acepto. Esto también es sacrificio. Nosotros, aunque no podamos ir como los misioneros en el extranjero, pero mínimo podemos orar, podemos colaborar
y no comer lo que puedo comer y no gastar en las cosas de vestir. Hay que ahorrar y podemos participar juntos en esa obra de evangelizar. Y dice Dios que eso es olor fragante y sacrificio acepto. Es sacrificio. Y tenemos que pensar de estos problemas. En Hebreos 13:15 dice, ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesan su nombre. Dice que la alabanza es sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que los que tienen una voz hermosa cantan y es un sacrificio. Sino en Salmos 33:1 dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. La alabanza realmente el contenido es tan hermoso. Sin embargo, con un corazón de íntegro, sincero, de hacerlo junto así, esto es la alabanza. La palabra también es alabanza. Y cuando están juntos, entonces esto es un sacrificio que agrada al Señor. También en Hebreos 13:16. En Hebreos 13:16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Dice que esto es un sacrificio olor fragante, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. En Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, para que los hermanos se cuiden cada uno con amor. Y a los que necesitan hay que esforzarse para ayudar. Y esto es el sacrificio que agrada al Señor. Hay muchos sacrificios, ¿no? Y lo que podemos hacer. Por eso nuestra vida, ¿por qué tiene que ser digno y agradable a Dios? ¿Y por qué no se puede agradar o obedecer? Pero hay esa razón. En San Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas en el mismo tiempo. ¿Por qué los hombres solamente con el corazón limpio no pueden adorar a Dios? Es porque en el corazón tiene ese ídolo escondido. En Colosenses 3:5 dice avaricia, que es idolatría. ¿Qué es la avaricia? Aman, es el corazón que ama el dinero. Esto es la avaricia. El dinero se gana después de trabajar duro y tiene que ser utilizado tan preciosamente para la obra de Dios. Y si es posible, utilizar menos para sí mismo y para evangelizar, para ayudar a los hermanos santos, hay que utilizarlo preciosamente. Pero por esa riqueza, ese dinero es quitado el corazón. Entonces se ponen nerviosos. Y por sí mismo uno utiliza sin pensar, pero para el evangelio da muy poco y hacen todo lo posible para no pagar tanto. Y a los hermanos poco le dan. Pero Dios conoce todo esto. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Esto ante Dios es idolatría. Es por esto que uno no puede ser libre en adorar a Dios. Esto también es algo grave. También para adorar bien a Dios, ¿qué tenemos que hacer? En Éxodo 20:2-3 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. En el 10 mandamiento, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuáles dioses ajenos? Es adorar algo como un dios. Esto está prohibido. No hay que ser ídolo y no hay que inclinar o honrarlo. Idolatría solamente es crear un ídolo y después adorar, arrodillar. Eso no es así. En Ezequiel 14:4-5 dice que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo y su maldad delante de su rostro. Y delante de mí dice que ten misericordia de mí.
No oráis así, así está diciendo. Ha puesto el ídolo escondido en el corazón y ha establecido lo que es tropiezo de su maldad delante de la cara de Dios. Y eso es el ídolo escondido. A lo escondido ha puesto en el corazón muchos ídolos. Puede ser quizás el dinero, para otras personas empresas. De verdad ponen toda su vida para una empresa algunos. Es bueno que trabajen duro para la empresa, pero no hay que poner toda su vida ahí. Hay que dejar en las manos de Dios. Algunos dinero, empresa, honor, es el ídolo. No sé qué tan importante es el honor. Y otras personas también dan todo su tiempo, riqueza para su vida habitual. Y otras personas también es ídolo una persona. Realmente si eso es ídolo para ustedes, quizás Dios puede quitar esto. No hay que tener ídolos. Obviamente hay que amar al hijo, pero ese hijo no puede ser ídolo suyo. Y ese ídolo que está en el corazón escondido, por esto no somos libres y tenemos límites de adorar y servir a Dios. Hay que botar todos esos ídolos. En Romanos 16:18 dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. ¿Qué significa servir al vientre? Siempre se preocupa cómo yo puedo comer mejor, cómo yo puedo vivir mejor. Solamente está pensando en su cuerpo mismo. Quizás el cuerpo puede ser su ídolo. Su cuerpo mismo es un sacrificio vivo para dar a Dios. Entonces, sirviendo a su cuerpo no puede servir a Dios. Obviamente los que no son renacidos hacen esto, ¿no? Pero los cristianos no deben de vivir así. En Malaquías 1:6 dice, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Los sacerdotes de Israel dicen menosprecian el nombre de Dios. ¿Por qué me das lo ciego y lo cojo? ¿O lo enfermo? ¿Eso no es malo? ¿A qué se refiere esto? Nuestra vida tiene que ser limpia, tiene que ser digna. No puede enfermarse nuestro corazón o ser ciego o cojo en obedecer. Entonces, ¿cómo esto puede ser un sacrificio para dar a Dios? No puede menospreciar el nombre de Dios. Sacerdotes que tienen que servir a Dios ponen ídolos en su corazón. Y si es que no da un sacrificio digno, entonces ¿cómo Dios puede aceptar un sacrificio de nosotros? En Malaquías 3:18 dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Que nos haya salvado es con ninguna paga. Sin embargo, después de recibir la salvación, a quien sirve a Dios y que no sirve a Dios dice que lo discierne. Tenemos que pensar de ese problema. Por eso Juan dice en primero de Juan, hijitos, guardaos de los ídolos. En el Nuevo Testamento, ¿a quién se le ha dicho para que se aparte de los ídolos? En el momento que cuando uno no piensa, ya está dentro el ídolo, pero hay que alejarnos y guardarnos de ese ídolo. Como dice en 1 de Pedro 2, dice, vosotros también, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que ser sacerdotes para entregar un sacrificio espiritual a Dios. Primero tiene que ser el sacerdote dentro del templo de Dios. No hay que olvidar de esto. Cualquier lugar donde yo esté, estoy dentro del templo de Dios. Mi cuerpo es el templo y dentro del templo está Dios y yo soy el sacerdote quien está en templo para servir a Dios. Pues si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y así es un sacerdote.
Nunca tenemos que olvidar de esto, que somos sacerdotes y la vida que nos falta tenemos que vivir como sacerdotes, porque cuando entramos al cielo, vivimos eternamente junto con el Señor y de servir a Dios. Y llevando esta vida de sacerdote, solamente hay que glorificar a Dios. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, éramos pecadores que hemos alejado de ti y éramos enemigos por los pecados. Sin embargo, con tu sangre preciosa nos has salvado y nos has discernido santamente para que podamos ser sacerdotes para servirte, Señor. Nuestra vida que nos falta, mi cuerpo, mi espíritu, tú lo has comprado, por eso es tuyo. Que viva o que muera, para el Señor quiero vivir, para que pueda vivir todo para tu gloria. Sin embargo, nuestro corazón y nuestra vida hay cosas que no es digno siendo sacerdotes. Conocemos de esto, Señor. Perfecciónanos, renueva en nuestro corazón. Y en este mundo hemos recibido la salvación con tu sangre y ahora somos sacerdotes. Ayúdanos para que nunca nos olvidemos de esta verdad y para que toda nuestra vida puedas servir y pueda obedecerte, Señor, para que pueda glorificar tu nombre. Así guarde nuestra vida. Dentro de esta dificultad, ayuda para que podamos acercarnos más a ti y a través de toda nuestra vida podamos llevar una vida de obediencia. Para esto, guárdanos y protégenos. Dentro de esta dificultad, ayuda para que pueda pasar esta dificultad con rapidez, para que podamos servir y predicar tu evangelio. Danos una vez más la oportunidad. Y a toda la iglesia y todos los hermanos que están en dificultad, Señor, siempre aférrelos con tu mano de poder. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.